Hola amigos del ajedrez, no se pierda esta partida de Botbini y llegue hasta el final para que usted pueda observar la comprensión de los métodos del juego posicional. El encuentro comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7. Como hemos observado en otras partidas, Botbini tenía un repertorio de apertura bastante modesto con las negras, donde a E4 respondía con E5 y a la española con el sistema Chigorin. Pero lo que él empleaba lo conocía a fondo y por tanto no sufría sorpresas en la apertura, debido a que entonces Botbini aún no jugaba contra maestros. El blanco respondió con torre E1, B5, alfil B3, D6, C3, enroque, D3. Una variante tranquila que fue más tarde el arma preferida de Ilie Chenevsky. Aquí no es tan sencillo jugar con las negras. Naturalmente se apoyó en un sistema conocido con caballo A5, similar a la variante Chigorin en la apertura española. Alfil C2, C5, caballo de B a D2, dama C7, caballo F1 y ahora caballo C6. La variante H6 fue un experimento de Botbini y no sin motivos, posteriormente careció de mayores seguidores. Por lo tanto, caballo C6 es la jugada recomendada que centraliza nuevamente el caballo, el blanco caballo E3, alfil E6, H3. El salto caballo G5 es la recomendación de la teoría, pero la jugada de la partida es totalmente aceptable. Las negras realizan el avance de 5 en todos los casos, pero las blancas tendrán entonces la posibilidad de presionar sobre el peón de E5. Después de H3, el negro respondió con el avance de 5, un avance típico, lógico, por regla general en las aperturas abiertas. Sin embargo, aquí el avance H6 en este momento era preferible para evitar la variante de presión sobre el peón de E5 que podría haberse presentado en la partida. Otra alternativa es ubicar la torre de A en D8, que también es de consideración, en ambos casos con iguales posibilidades. Siguiendo la ruptura central D5, el blanco continuó con dama E2. Esto no es consecuente, aunque no daña la posición. Era imprescindible cambiar en D5, donde las negras deben prepararse para defender el peón de E5, o bien seguir la idea teórica de cambiar el caballo por el alfil. La alternativa de las blancas es caballo G5, D4, caballo F5, alfil por F5 y E por F5, aunque después de torre de A a D8, las negras están algo mejor. La casilla E4 está bien controlada por el caballo de F6 y las negras presionan sobre la columna D y el peón de D3. Seguimos con otra alternativa que es la mejor para las blancas, el cambio central E por D5, caballo por D5 y ahora caballo G4, que era lo correcto para las blancas, donde se hace sentir el ataque al peón de E5. Continuando la partida con dama E2, el negro avanzó su peón a D4, caballo F5, alfil por F5, E por F5, alfil D6, defendiendo el peón de E5, alfil G5. Esta jugada está ligada a la amenaza siguiente, que es alfil por F6, G por F6 y caballo D2, con una fuerte casilla central en E4 y una posición estratégicamente ganadora para las blancas. Sin embargo, la jugada de la partida alfil G5 resulta una pérdida de tiempo y las negras conquistarán no solo la casilla D4, sino también la casilla C3 para sus caballos, como observaremos
más adelante, un dominio estratégico total por parte de Botvinnik. Por eso debieron contentarse con la modesta jugada en esta posición en lugar de alfil G5, alfil D2, para poder responder a la captura D por C3 con B por C3, caballo D5. En realidad, en lugar de caballo D5, la jugada torre de A a D8 conduce a la igualdad, porque después de caballo D5, el blanco puede jugar alfil B3, donde los alfiles en posición abierta son más poderosos que la combinación de caballo y alfil de las negras. Esta posición le garantiza al blanco una clara ventaja. Sin embargo, en caso del salto caballo G5, puede seguir D por C3, B por C3 y ahora B4, donde la casilla D4 quedará en poder de las negras para el caballo, lo que les concede un buen juego. Sin embargo, en este momento, también la retirada del alfil a E7 era una retirada prudente para conseguir la igualdad, manteniendo latente la posibilidad de luchar por la columna D y el avance B4, que directamente no es lo más adecuado, como es B4, que ahora no es apropiado, pero sí puede estar latente. Y lo otro es ubicar la torre de A en D8 o, en su defecto, la torre de F, según las circunstancias. Por lo tanto, continuamos con el desarrollo alfil G5, que fue respondido con D por C3, B por C3. La jugada de cambio alfil por F6 es respondido con la intermedia C por B2 y las blancas pierden un peón. Por lo tanto, B por C3, caballo D5, alfil D2 y B4. Una buena jugada, demostrando una correcta comprensión de los métodos del juego posicional. El blanco contestó con el avance C4. Después de esta jugada, la posición blanca es prácticamente desesperada. Era imprescindible capturar en B4 con C por B4, manteniendo la actividad del alfil de casillas blancas. Ahora queda muy estático y las piezas negras ocupan el centro sin oposición. Por lo tanto, seguimos con C4, B4. Buena jugada, demostrando una correcta comprensión de los métodos del juego posicional. El blanco continuó con el avance del peón a C4. Después de esta jugada, la posición blanca es desesperada. Era imprescindible cambiar primeramente C por B4, manteniendo la actividad del alfil de casillas blancas. Ahora queda muy estático y las piezas negras ocupan el centro sin oposición. Tras el avance C4, siguió caballo C3, dama E3, caballo D4, alfil B3, E4, alfil por C3. Contra la captura del peón D por E4 sigue alfil F4 y ahora dama D3. Es lógico y usted se dará cuenta que después de dama por F4 sigue el jaque caballo D a E2 ataque doble, ganando la dama. Por lo tanto, esta se retira a D3, dama D3, caballo por F3 jaque, G por F3, torre de A a D8, alfil por F4, dama por F4 y dama E3, dama por E3, torre por E3 y ahora A5 deja a las negras en una posición muy cómoda y con amplia ventaja debido al dominio de la columna D, la posibilidad de avanzar su peón a A4 y la introducción de la torre en la segunda fila. Por lo tanto, una posición mala para el primer jugador. Por lo tanto, alfil por C3, caballo por F3 jaque. Con este cambio, la estructura del enroque queda dañada. G por F3, alfil F4. Otra buena jugada que deja a las blancas con una estructura de peones doblados. Dama por E4, B por C3, rey H1, torre de A a D8, F6 y G6. Aquí no es peligroso debilitar las casillas
negras del enroque y desde luego no hay motivos para estropear la formación de peones con la captura perdedora de G por F6 debido a dama F5 y son las negras las que están en mala situación. Por lo tanto, G6, como comentamos, no es peligroso porque las casillas negras están bien controladas por el alfil de su color del bando de Botvinnik. Por lo tanto, dama E7, dama C6, dama E4 y dama por F6, dama E2. Confusión total. Por lo menos había que utilizar de alguna manera, aunque fuera para defender el peón de D3, su alfil de B3 llevándolo a C2. Tras ese movimiento, el negro avanzó con su dama F5 atacando el peón de H3 que fue defendido con dama F1, alfil de 2. Este alfil conjuntamente con el peón de C3 deciden el encuentro. Torre E4, dama por F3 jaque, dama G2 y dama por D3. Las negras han capturado 3 peones en sus últimas jugadas e incluso han logrado el control de la casilla C2 a la que inevitablemente se dirige el peón pasado. Alfil D1, C2, alfil E2, dama C3. En esta posición donde se ataca la torre de A1 y la promoción del peón a C1, las blancas decidieron abandonar. Una partida donde las piezas de Botvinnik parecen estar vivas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!